Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hablar de la Dirección General de Trabajo, antes de su historia, yo creo que no es historia, sino es un antecedente. Aparece por primera vez con el nombre Departamento Administrativo de Trabajo en el decreto 330, en el artículo 276, que específicamente estamos hablando del primer Código de Trabajo en Guatemala, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1947. Y en su artículo 276 indica, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene los siguientes departamentos. Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe es el abogado especializado en este asunto. Estamos hablando de 1947 y ya requerían que el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo, que hoy es la Dirección General de Trabajo, ya tenía que ser un especialista en materia laboral. Y la Inspección General de Trabajo. Nace el ministerio en el 1947 con el decreto 330 con dos dependencias. El Departamento Administrativo de Trabajo, actualmente la Dirección General de Trabajo, y la Inspección General de Trabajo. En su artículo 270, siempre el decreto número 330, establece el Departamento Administrativo de Trabajo, además de las funciones que el presente código señala, debe organizar registros de contratos y pactos colectivos, servicios de estadísticas y colocaciones y los demás que le indique el reglamento que lo anterior. El decreto 15-70, que entra en vigor el 15 de marzo de 1970, ya modifica y dice, señores, tenemos que incorporar una dirección más, incorpora la Dirección General de Trabajo. Pero para nosotros, para este curso, para que esta materia que nos interesa analizar, por favor, desde el año 1970 desaparece el Departamento Administrativo de Trabajo y aparece la Dirección General de Trabajo. En cada artículo, en cada norma que usted lea Departamento Administrativo de Trabajo, corrija, indique que actualmente es la Dirección General de Trabajo. Porque el Departamento Administrativo de Trabajo hace más de 50 años que desapareció. ¿Sí? Entonces, déjame ver. Oh, ya lo estaba esperando más bien. ¿Cómo? Para ver cuántos son. Aquí están. Bueno, les indicaba este dato interesante. En su artículo número 3, escuchen, del decreto 15-70, en el número 3, las funciones que el Código de Trabajo asigna al Departamento Administrativo de Trabajo serán desempeñadas en lo sucesivo por la Dirección General de Trabajo. Vean, desde 1970. Lastimosamente, pues en ningún legislador y ahí lo dejaron como Departamento Administrativo de Trabajo. ¿Sí? Su definición, esta definición ya no llena las expectativas de lo que actualmente es la Dirección General de Trabajo. Pero sin embargo, pues leámosla para que nos sirva de referencia, como al final nosotros podemos buscar una muy mejor definición de acuerdo a las instituciones que integran la Dirección General de Trabajo. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura? Licenciado, buenas noches. ¿Puedo apoyar? Por favor. Gracias. Gracias. Definición. La Dirección General de Trabajo, como dependencia del Ministerio de Trabajo, tiene a su cargo desarrollar las relaciones laborales en cuanto al reconocimiento de personalidad jurídica, de organizaciones sindicales y todo lo que deviene de su funcionamiento, administración del registro público, de sindicatos, los programas electrónicos de autorización de libros de salarios y de registros de contratos individuales de trabajo. Gracias. Gracias a ti. Las funciones. El acuerdo ministerial número 284A de 2012 dice, son funciones sustantivas de la Dirección General de Trabajo las siguientes. Promover acciones que favorezcan la organización, el desarrollo
y la democratización de las prácticas sindicales. Vamos a ver que este artículo número 1 en la memoria laboral del año pasado sí lo desarrollaron. Bueno, luego dice el 2, procedimiento de inscripción de personalidades y personalidades jurídicas sindicales. Se realizan en direcciones departamentales competentes por razón del territorio. Lo que está indicando acá es de que, por supuesto, como siempre, para iniciar nosotros todos los procesos, tenemos plazos. Y para evitar que se venzan los plazos, nos da faculta la ley para que en otros expedientes, por ejemplo, para formar un sindicato o para representar al comité ejecutivo de un sindicato, también lo podemos hacer en las direcciones departamentales, que por cierto casi hay en todos los departamentos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. También en 5. ¿Estás por ahí? Que en 5 y 6, por favor. Muy bien, Lick, con gusto. 5. Llevar a cabo bajo la estricta responsabilidad del director general de trabajo la revisión de cuentas sindicales, así como aprobar los informes que rinda el departamento correspondiente. En esta materia, será también responsable de realizar las publicaciones conforme establece la ley. Número 6. Recibir la copia que ordena la ley de todo contrato de trabajo que se realice en la República de Guatemala y llevar el correspondiente registro. Muy bien. Vean pues, llevar bajo la estricta responsabilidad la revisión de cuentas. Esto es delicado, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de ver 2 expedientes de sindicatos de municipalidades donde efectivamente la municipalidad por cuestiones políticas contrató abogados y exactamente se fueron por cancelar o por, perdón, disolver los sindicatos por la revisión de cuentas sindicales. Es que esto es importantísimo, por eso dice bajo la estricta responsabilidad. Y luego, por supuesto, todas las copias de los contratos de trabajo van a la Dirección General de Trabajo. Todo el registro de los reglamentos internos de trabajo van a la Dirección General de Trabajo. El reconocimiento de la persona jurídica, la aprobación de estatutos y la inscripción pública y la inscripción de sindicatos le corresponde a la Dirección General de Trabajo. ¿Qué estructura tiene? Tiene 3 departamentos. El primer departamento es el Departamento Nacional del Salario, el segundo el Departamento de Registro Laboral y por último el Departamento de Protección al Trabajador. En el primero, nos tenemos que ir al acuerdo gubernativo número 1319, que es el reglamento de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de salarios mínimos. La Comisión Nacional del Salario es un organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias que funciona adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y quien asesora en política general de salario. ¿Qué funciones tiene la Comisión Nacional del Salario? El Departamento Nacional del Salario. Funciones: resoluciones de aprobación de forma de salarios en sistema computarizado, habilitación de libros manuales de salario. Hoy, por supuesto, ya todo es electrónico, pero aquí pues, estamos hablando de la disposición de gas. Autorización del libro de salarios en sistema electrónico, distribución de tabla de salarios mínimos, evacuación de consultas salariales en forma verbal, escrita o electrónica. El segundo, que es el Departamento de Registro Laboral, tiene las siguientes funciones, ¿sí? Inscripción de personalidad jurídica de organizaciones sindicales, o sea, de sindicatos. Inscripción de reforma de estatutos de sindicatos. Inscripción de personerías, o sea, la representación de los miembros del comité ejecutivo de un sindicato. Inscripción de padrón de afiliados sujetos a registro legal. Inscripción de auditoría de cuentas sindicales. Inscripción de resoluciones de homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo.
A la Dirección General de Trabajo le corresponde la inscripción de transacciones de homologación, inscripción de reglamento interior de trabajo. Fíjense que con los reglamentos quien los aprueba es la Inspección General de Trabajo, pero quien los registra es precisamente la Dirección General de Trabajo. Acreditamiento a directivos sindicales, extensión de certificaciones de inscripciones existentes en el Departamento de Registro Laboral, recepción y registro de contratos individuales de trabajo. Físico ya no existe, no es solo electrónicos. Lo que aquí me parece a mí sumamente interesante y en la práctica se da es que dice recepción y registro. No dice revisión, ¿eh? No dice revisión. Porque, pues, claro, hoy vamos a ver que reciben cualquier cantidad de miles de contratos. Creo que sería imposible. Pero ya hay sistemas, ya hay, que elegir, hay programas que ellos pueden implementar para que revisen, porque para nosotros los abogados que llevamos a derecho laboral es importante que revisen, porque si no revisan, nosotros no sabemos si estamos en lo correcto. Informe y consulta remitidas a la unidad de acceso a la información, autorización de credenciales para contratos individuales electrónicos. ¿Sí? Y la último departamento, que es la protección al trabajador, tiene dos funciones: aprobación de personería jurídica de organizaciones sindicales, autorización de documentos administrativos para funcionamiento de redes sindicales. Son cosas diferentes, ¿eh? Porque allá no hablamos de aprobación, ¿sí? Sino de inscripción de personería jurídica. Acá en este departamento sí es aprobación y es autorización. Ahora vayámonos a esta normativa. Aquí vamos a encontrar muchos de los elementos generales de lo que queremos estudiar, ¿sí? Vamos a ver, hoy sí quiero el apoyo de ustedes, de todos hoy. ¿Quién me lee el artículo 28 del Código de Trabajo? Solo déjenme, vamos a entrar, vamos a ingresar a un compañero más. Será el último de la noche. Michelle, ¿quién nos ayuda? Michelle, vamos a ver, Michelle. Quiero su código de trabajo. Ahorita sí quiero que tengamos nuestro código de trabajo, ¿eh? Por favor. Yo, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. 1. Que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse, y otro, que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de las autoridades de trabajo más cercanas, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Bueno, jóvenes. Primero, es una obligación del patrono enviar esa copia a la Dirección General de Trabajo. Si no cumple con esa obligación, puede ser sancionado de acuerdo al contenido del artículo 272 del Código de Trabajo. 15 días después de haberse celebrado. Pero vea lo que dice. También de cualquier modificación o innovación. El día que Dios les permita a ustedes ser asesores jurídicos de empresas, por favor, lo primero que lleguen es a revisar los contratos individuales de trabajo. La mayoría de empresas no los tienen actualizados y pues es el momento donde uno llega a apoyar, porque la ley, de acuerdo al artículo 28, nos permite modificarlos, o sea, actualizarlos, ¿sí? Pero hay una excepción: 15 días es la regla general. En el artículo 34, inciso D, vamos a encontrar la excepción, que aquí dice que debe enviarse a la autoridad laboral 5 días, ¿sí?, antes del embarque o salida del trabajador guatemalteco migrante. Veamos, ¿alguien tiene el artículo 34, inciso D del Código de Trabajo?
Artículo 34, inciso D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Prevención Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. El Ministerio de Trabajo, perdón, ya. Vean pues, aquí lo que estamos indicando, esta es la excepción. Cuando se trate de guatemaltecos migrantes, ¿sí? Cuando se trate de guatemaltecos migrantes, sí, a través de una migración ordenada, o sea, de esos convenios, por favor, antes, 5 días antes de salir el embarque o salir del país, el guatemalteco migrante, el migrante guatemalteco trabajador, con los programas que están debidamente supervisados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, son 5 días, ¿oye? Son 5 días. Luego tenemos el artículo 38 y 39. No lo vamos a leer porque este es derecho vigente para mí, no positivo, porque en Guatemala no se celebran contratos colectivos de trabajo. Normal, nosotros la figura que más usamos es el contrato individual. Colectivo lo utilizan, como les he explicado, en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Canadá, pero nosotros no tenemos ni siquiera un contrato colectivo de trabajo. Entonces es lo mismo, lo que estoy indicando acá es que solo celebran sindicatos y patronos, pero después de haberse celebrado, el patrono tiene 15 días para enviar la copia o enviar el que le corresponde a la Dirección General de Trabajo. Artículo 41, certificación de personalidad jurídica y representante del sindicato. Bueno, estamos hablando siempre del contrato colectivo. Para acreditar la representación del sindicato, quien haga esa representación debe hacerlo precisamente a través de una personería que está certificada por la Dirección General de Trabajo. Veamos qué dice el artículo 61, primer párrafo, y el inciso I, por favor. ¿Quién nos lo lee? ¿Qué pasó? Artículo 61. Además de las contenidas en otros artículos de este código, es de su reglamento y en las leyes de prevención social, son obligaciones de los empleadores. Y deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponda pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que lo solicite el propio interesado o la respectiva organización legalmente constituida. En este caso, el sindicato o cooperativa debe de comprobar su personalidad jurídica por una sola vez y realizar tal cobro en talonarios autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo, demostrando al propio tiempo que las cuotas cuyo descuento pidan son las autorizadas por sus estatutos o, en el caso de las extraordinarias, por la Asamblea General. Lo interesante acá es de que la ley manifiesta que todos los sindicatos no lo hacen, ¿no? Pero toda la ley está ordenando que nos den nuestra constancia, nuestro recibo, que hemos pagado la cuota sindical cuando somos afiliados al sindicato. Usted puede estar en una empresa, puede ser sindicato, pero si usted no está afiliado no tiene por qué pagar, ¿sí? La ley no lo obliga, únicamente a los afiliados. Y dice que ese talonario debe ser autorizado por la Dirección General de Trabajo. Veamos el artículo 141. Buenas noches, licenciado. Artículo 141. Los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de trabajadores campesinos, además de la autorización que determina el artículo anterior, necesitan de una carta poder suscrita por aquel para ejercer sus actividades.
Dicha carta poder debe extenderse por duplicado y una copia de la misma debe remitirse al Departamento Administrativo de Trabajo. La otra copia debe quedar en poder del representante del patrono y éste no puede hacer uso de ellas sin la Inspección General de Trabajo. No le pone su visto bueno al pie de la misma. La expresada carta poder debe renovarse cada año. Los reclutadores de trabajadores campesinos deben percibir de su patrono un salario fijo y queda prohibido a éste darle gratificaciones o emolumentos adicionales por los servicios que les presten en el ejercicio de su poder. Bueno, buenas noches, mi Fer. Vean, pues, aquí quienes estuvieron con nosotros, cuando hablamos de los regímenes especiales o régimen especial de trabajo, está el trabajo agrícola y ganadero. Esto lo que está indicando, señores, por la naturaleza del trabajo, muchas veces es imposible que los patronos hagan las contrataciones en el agro o en la ganadería. Entonces delegan representantes. Estos representantes, ¿sí?, necesitan una carta poder. Necesitan una carta poder que les otorgue el patrono. Pero para que esa carta tenga validez, debe de llevar el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Pero una copia de esa acta, ¿sí?, de ese nombramiento, de esa carta poder, debe de hacerla llegar el patrono a la Dirección General de Trabajo. Ahora veamos esta es la excepción miremos el 157. Pero los que no estuvieron con nosotros, hablar del trabajo a domicilio es interesante, ¿sí? Veamos qué dice el artículo primero 156. Y luego 157. ¿Quién nos apoya con la lectura? Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono o el trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituye contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Bueno, primero, este tipo de contratos es común en Guatemala y se abusa. Vamos a poner un ejemplo. Brenda Azucena es patrón y tiene una zapatería. Fabián Ortiz es un artesano, un buen zapatero, y yo trabajo desde mi casa. Brenda me llama la materia prima y yo ya le vuelvo el producto elaborado, ¿sí? Pero puede ser que Brenda un día alguien le dé un consejo y le dice, ¿para qué le estás pagando como trabajador? ¿Por qué no factura? Vendele vos la materia prima y después el que te vende el zapato. La ley dice que si eso lo queremos disfrazar de derecho mercantil, es prohibido y se considera una simulación, ¿sí? Ahora veamos el 157. 157. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe llevar un libro sellado y autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo, en el que se debe anotar: inciso A, los nombres y apellidos de dichos trabajadores; inciso B, la dirección del lugar donde viven; inciso C, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas; inciso D, la cantidad, calidad y precio de las materias primas que suministre; inciso C, la fecha de la entrega de esas materias a cada uno de los trabajadores y a la fecha en que estos deben devolver los respectivos artículos ya elaborados y el monto de las correspondientes remuneraciones, que es el inciso F. Además, debe hacer imprimir comprobantes por duplicado que el trabajador ha de firmar cada vez que reciba los materiales que deban entregársele o el salario que le corresponda, y que el patrono debe firmar y dar al trabajador cada vez que éste entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda. Si una de las partes no sabe firmar, debe imprimir su respectiva huella digital. Bueno,
Aquí lo que más me interesaba a mí es de que veamos de que los libros, ¿sí? De domicilio. Este libro especial que lleva el trabajo a domicilio, que lo debe llevar el patrono, es una obligación, ¿eh? El no tenerlo incumple una norma del artículo 272 del Código de Trabajo que le imponen una sanción, una multa, ¿sí? Lo interesante es que es un libro, pero todos los libros, de veras, que lleva a cabo los patronos deben ser autorizados por esta Dirección General de Trabajo. Vamos a ver los sindicatos. Solo vamos a leer la primera parte. Bueno, o sea, la primera parte. Artículo 218. ¿Quién no lo lee? Artículo 218. Con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos debe observarse el procedimiento siguiente. A. Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima. Dentro del plazo. Hasta ahí vamos a ver. Ahí lo que la compañera electoral, escuchen. El reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos del sindicato y la inscripción del sindicato le corresponde a la Dirección General de Trabajo. En conclusión, ahí estamos. Veamos al artículo 219. Artículo 219. El Departamento Administrativo de Trabajo debe llevar un registro público de sindicatos en el que han de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción debe contener por lo menos los siguientes datos. A. Número, lugar y fecha de la inscripción. B. Copia de los datos a que se refieren los incisos A y B del artículo 220. C. Copia de los estatutos del sindicato o, en su caso, de sus reformas. Y D. Transcripción del acuerdo que otorgó la autorización de ley y la personalidad jurídica que ordenó dicha inscripción o que en su caso aprobó las reformas de los estatutos. Vean pues, aquí lo que yo quiero dejar claro es de que el registro público de sindicatos es una entidad que le pertenece a la Dirección General de Trabajo. Es ahí donde está el registro de todos los sindicatos en Guatemala. Acuérdense que ya vimos que el primer sindicato inscrito en este registro que aparece es en 1947 el Sindicato de Trabajadores de la Bananera. ¿Sí? Eso es lo que aparece ahí, que ya lo vimos en un día de clases. Veamos hoy las reformas. Bueno, lo voy a hacer yo nada más. Cuando usted decide, o cuando decidimos formar un sindicato, por supuesto, va a haber entrado en todo el trámite y vamos a llevar a cabo un acta constitutiva. Pero muchas veces esa acta la queremos reformar. Si la vamos a reformar, debemos distribuirla. La decisión le corresponde a la Dirección General de Trabajo. Certificación. Este es importante, el artículo 223. No sé quién me lo quiere leer ahí. Lo voy a buscar yo aquí para que comencemos a leer. Por favor, ¿quién nos apoya? ¿Quién se lo leo Artículo yo? 223. Dale, compañero. Vamos. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas. A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas y acuerdo y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no le hayan sido conferidas. Inciso B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación del cargo. C.
El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni menor de 3. B. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo deben de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de ese privilegio. Ahora, Inciso E. este es importantísimo. Léetelo despacio, el primer párrafo. El inciso E. Ok. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todos o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Hasta ahí dejamos, vean, pues. Aquí está hablando del comité ejecutivo de un sindicato. El comité ejecutivo prácticamente son lo que nosotros conocemos los famosos dirigentes sindicales. La ley dice que quienes tienen bueno, primero, que está formado puede ser de 3, un mínimo de 3 y un máximo de 9, ¿sí? ¿Quién tiene la representación de un sindicato? Por favor, no la tiene el secretario general. Nosotros tenemos esa idea porque vemos en los medios de comunicación, escuchamos declaraciones del secretario general. No, no. Hoy usted se enteró que quien, de acuerdo con el artículo 223, inciso E, el conjunto, la totalidad de miembros del comité ejecutivo tienen la representación legal del sindicato. ¿Que la pueden delegar? Claro, a cualquiera de sus miembros, miembros del comité, pero con duración limitada. ¿Sí? No es eterno. Entonces vamos a quedar claro. El secretario general de un sindicato, por naturaleza, no es el representante legal, es el comité ejecutivo en pleno, salvo que éste le ha delegado al secretario general. Pero la regla general es el comité ejecutivo en pleno. ¿Y quiénes autorizan todas esas certificaciones? La Dirección General de Trabajo. Pero los sindicatos llevan libros, claro que llevan libros. Veamos qué dice el artículo 225. ¿Alguien que me apoye? 225. Yo, licenciado. Por favor. Gracias. Artículo 225. Son obligaciones de los sindicatos. Inciso A. Llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por la Dirección General del Trabajo, de actas y acuerdos de la Asamblea General de Actas y Acuerdos de las, perdón, creo que mi código lo dice 2 veces, y acuerdos de la Asamblea General de Actas y acuerdos del Comité Ejecutivo de Registro de Socios y de Contabilidad de Ingresos y Egresos. Inciso B. Extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios respectivos deben estar sellados y autorizados por la Dirección General del Trabajo. ¿Continúo, Lico, o lo dijo ahí? No, sí, me interesa algo ahí. Ok. Inciso C. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades de trabajo siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a la de sus miembros en lo personal. Inciso D. Comunicar a la Dirección General del Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección
los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo. Inciso E. Enviar anualmente a la misma dirección general un padrón de todos sus miembros, que debe incluir sus nombres y apellidos, número de su cédula de vecindad y sus correspondientes profesiones u oficios, o, si se trata de sindicatos patronales, de la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñen. Inciso F. Solicitar al expresado departamento dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos, que se aprueben las enmiendas a los mismos que sean procedentes. Miren Y G. cuánta, espérate, ahí está. Miren Ok. cuánta intervención tiene la Dirección General de Trabajo. Claro, aquí está denominada Departamento Administrativo de Trabajo. El decreto 15-70 de 1970 dice que desaparece el Departamento Administrativo de Trabajo y se constituye en la Dirección General de Trabajo. ¿Sí? Ya la autorización del libro ya vimos entonces. Bueno, pues también los sindicatos se pueden disolver. Y cuando nosotros los trabajadores de común acuerdo lo vamos a hacer, vamos a levantar un acta que, por cierto, tiene que ser mayoría calificada, las 2/3 partes de los afiliados que tenga el sindicato. Decidimos ponerle, nosotros queremos que se disuelva. Esa es precisamente en el momento que nosotros celebramos la asamblea, levantamos el acta, esa acta va a la Dirección General de Trabajo para sus conocimientos y efectos legales correspondientes. Es obligación de que si nosotros decimos de disolver el sindicato, levantar un acta de disolución y esa copia la debemos de enviar a la Dirección General de Trabajo. Bueno, ya iniciaron el proceso de disolución, entonces, ¿a quién le toca nombrar la junta liquidadora? Veamos qué dice el artículo 229. ¿Quién nos lo lee? Artículo 229. En todo caso de disolución corresponde al Departamento Administrativo de Trabajo nombrar una junta liquidadora integrada por inspector de trabajo y 2 personas honorables escogidas entre trabajadores o patronos según el caso. Dicha junta liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y debe seguir para llenar su cometido. El procedimiento que indiquen los estatutos, los cuales pueden autorizar el Departamento Administrativo de Trabajo a que indique en estos casos, al que crea conveniente u ordenar que se aplique el que establezca las leyes comunes en lo que sea posible. Ahí déjame, mira, pues, entonces, quedamos claro. El nombramiento de la junta liquidadora para disolver un sindicato lo lleva a cabo ese nombramiento la Dirección General de Trabajo, integrada por un inspector, quien es el que va a presidir, un representante patrón y un trabajador. Bueno, pero en el artículo 276, perdón, del Código de Trabajo están los requisitos para ser director general de trabajo. Veamos qué pasa, qué dice ese artículo 276. Alguien que lo lea despacio, ¿eh? ¿Le ayudo, Arti- secretaria? Por favor. Dale, Evelyn. Gracias. Artículo 276. Dependencias. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias. Inciso A. Dirección General de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución y abogado de los tribunales especializados en asuntos de trabajo. Va, ahí déjate, ahí déjate. Ya el otro es del inspector. Mira, ven lo que dice. Artículo 6 de la Constitución. Si tú te vas al 6 de la Constitución, ahorita creo que está hablando de la detención ilegal. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque ese artículo 6 era de la anterior Constitución.
En la actual es el artículo 144 y 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No sé si alguien tiene la Constitución para leer esos dos artículos. Si ahí hacen esa corrección, no es el 6, actualmente es el 144. Esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Puedo leer, licenciado? Por favor. Gracias. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Artículo 145. Nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Si adquieren domicilio en Guatemala y manifestar... Espérate. Ok. Primer requisito, que adquieran domicilio en Guatemala, no que usted venga y se va, no. Tienen dos requisitos, que adquiera domicilio, y para adquirir domicilio hay que hacer un trámite, ¿sí? Segundo, manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. Detenete. Miren otro requisito. Hay que tener nosotros, hay que solicitar, por supuesto, a la Dirección General de Migración, escuchen, que seamos guatemaltecos de origen. Pero sin esos dos requisitos no se puede considerar guatemalteco un salvadoreño, un hondureño, nicaragüense, un costarricense. No se puede. Hay que cumplir con requisitos hoy. Eso lo dice la Constitución. Bueno. En la memoria de labores, no nos vamos a detener acá, ¿eh? En la memoria de labores solo me interesa, usted ve ahí cuántos libros de salario se autorizaron, cuántos talonarios se autorizaron, cuántas credenciales se emitieron, ¿sí? Me interesa la parte final, del último párrafo. Siempre nosotros cuando nos preguntan, licenciado, ¿qué es homologar un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Y comenzamos nosotros a buscar autores, vean. Hoy, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en su memoria de labores del año pasado, miren qué dijo en la parte final. Nos dio una definición de lo que es una homologación de un pacto colectivo. En palabras sencillas, vamos a ver, somos un grupo de trabajadores de la universidad y planteamos la denuncia, la discusión de un pacto colectivo con el Consejo Superior Universitario como autoridad máxima. Ellos nombramos sus delegados, nosotros los delegados, bueno, ya está el pliego de peticiones o el articulado, si es un pacto colectivo y se entra la discusión. Resulta que nos pusimos de acuerdo y firmamos el pacto. Pero para que tenga validez y eficacia, se necesita la homologación. No basta con que estemos de acuerdo patrón y trabajador. No, necesitamos el visto bueno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esa es la homologación. Pero aquí lo dejaron bien definido. Otro aspecto fundamental en materia de libertad sindical, negociación colectiva y diálogo tripartito es la homologación de pactos colectivos. Y mire lo que dice, como un acto administrativo. Si yo le preguntara, ¿qué es una homologación de un pacto colectivo? Aquí está, acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, escucha, revisa y aprueba el acuerdo entre sindicato y empleadores. No revisa lo que nosotros pusimos de acuerdo. Revisa y aprueba. Escuchen, revisa y aprueba. No fue la voluntad de patronos y trabajadores. También el Ministerio va a revisar y va a aprobar. Claro, él no va a discutir con nosotros. Pero ¿por qué? Miren por qué.
Dice entre trabajadores y patronos, entre sindicato y patronos, perdón. Confirmando que ese pacto colectivo cumple con la ley y la normativa vigente. Eso es lo primero que va a revisar. Lo cual, una vez ya esté el pacto colectivo, vean pues, lo cual otorga validez legal y eficacia para regular las condiciones de trabajo. Vean qué importante la homologación de un pacto colectivo, o sea, la revisión y la aprobación que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como acto administrativo, asegurando que no se vulnera ningún derecho fundamental y que se ajusta a los estándares de equidad. O sea, ya discutimos nosotros nuestro pacto colectivo, pero sin la homologación no se puede entrar en vigencia, no puede. ¿Sí? Quien le da plena validez legal a un pacto colectivo es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la homologación de un pacto colectivo. Bueno, eso que nos quede clarito, ahí está una definición, es un acto administrativo sin el cual no adquiere plena validez un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, jóvenes, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta ahí. Hoy terminamos lo que es la Dirección General de Trabajo y primeramente Dios, el día viernes comenzamos con el último tema del Ministerio de Trabajo, que es la Inspección General de Trabajo. Para que no nos confundamos, la Dirección General de Trabajo normalmente ahí se registra todo. La inspección aprueba, ¿eh? Por ejemplo, algo que tampoco quiero que se le olvide. Cuando usted tenga que presentar o le exigieran, le paguen sus honorarios y usted tenga que elaborar un reglamento interior de trabajo, por favor, que no se le olvide que lo aprueba la Inspección General de Trabajo y lo inscribe o lo registra la Dirección General de Trabajo. ¿Estamos ahí? Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta ahí. Un fuerte abrazo, feliz noche y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo día viernes. Gracias, profe.